nombre es Yamilia Mabel Champutiz, soy estudiante de la Universidad Uniminuto sede Chinchiná y junto con mi compañera Valentina Arango vamos a hablarte sobre la teoría de aprendizaje social. Albert Bandura nació el 4 de diciembre de 1925. Fue psicólogo y pedagogo canadiense, graduado en la Universidad Columbia Británica. Estudió posteriormente psicología clínica en la Universidad Iowa. Bandura ha destacado como teórico y experimentador de la teoría del aprendizaje social. La teoría del aprendizaje social plantea que el aprendizaje humano se da en medio de lo social. Al observar a los otros, la gente adquiere conocimientos, reglas, habilidades, estrategias, creencias y actitudes. Aprende acerca de la utilidad y convivencia de diversos comportamientos, fijándose en modelos y en las consecuencias de su proceder, y actúa de acuerdo con lo que cree que debe esperar como resultado de sus actos. Esta teoría establece que hay 3 sistemas reguladores que controlan la conducta. Primero, los incentivos. Estos influyen enormemente en el momento y respuesta del comportamiento. El estímulo que se produce antes de la respuesta conductual debe ser adecuado en relación al contexto social y las personas actuantes. Segundo, la reacción ante el comportamiento, conductas, valoraciones o críticas. Cumple también una función importante. Los refuerzos que siguen a una conducta, bien sea por experiencia o por observación, impactarán de gran manera en su repetición en el futuro. Tercero, la importancia de las funciones cognitivas en el aprendizaje social. Por ejemplo, hay gente que se enfada fácilmente con la vista o el pensamiento de personas con quienes han tenido encuentros hostiles, de manera que se produce una conducta agresiva. Este recuerdo se adquiere a través del proceso de aprendizaje. También nos habla de los modelos de aprendizajes recíproca, donde estos 3 factores, como la conducta, factores personales o ambiente, se encuentran relacionados entre sí, donde la conducta depende de los factores personales, o del ambiente, o del contexto social, o de los factores personales dependen también la conducta o el ambiente. Albert Bandura también centra el foco de su estudio sobre los procesos de aprendizaje en la interacción entre el aprendiz y el entorno, y más concretamente entre el aprendiz y el entorno social. Bandura intentó explicar por qué los sujetos que aprenden unos de otros pueden ver cómo su nivel de conocimiento da un salto cualitativo importante de una sola vez, sin necesidad de muchos ensayos. La clave la encontramos con la palabra social, ya que se encuentra incluida en la teoría del aprendizaje social, que incluye el factor conductual y el factor cognitivo, 2 componentes sin los cuales no pueden entenderse las relaciones sociales. El aprendizaje y refuerzo. Bandura admite que cuando aprendemos estamos ligados a ciertos procesos de condicionamiento y refuerzo positivo o negativo. Del mismo modo, reconoce que no puede entenderse nuestro comportamiento si no tomamos en consideración los aspectos de nuestro entorno, que nos están incluyendo a modo de presiones externas, tal como dirían los conductistas. El factor cognitivo. El aprendiz no es un sujeto pasivo que asiste desapasionadamente a la ceremonia de su aprendizaje, sino que participa activamente del proceso e inclusión. En un contexto de aprendizaje interpersonal, somos capaces de prever los resultados novedosos de nuestras acciones, de manera asertiva o equivocada, y por lo tanto no dependemos totalmente del condicionamiento que se basa en la repetición. Es decir, somos capaces de transformar nuestras experiencias en actos originales. Ahora vamos a hablar del aprendizaje por observación de Albert Bandura. Aprendizaje por observación. Los niños adquieren y modifican patrones complejos de comportamientos, conocimientos y actitudes a través de la observación de los adultos y otros modelos cercanos. Aprendemos de lo que hacen y dicen nuestros modelos, sobre todo nuestros padres y las figuras de autoridad o los que admiramos. Aprendizaje por observación o vicario. Si el niño observa
que otra persona hace o dice algo y tiene una consecuencia agradable o positiva, el niño imitará esa conducta para recibir esa consecuencia. Observa e intencionalmente imita al modelo. Si el niño observa que a otra persona le ocurre algo desagradable o negativo tras comportarse de cierta manera, el niño evitará hacer lo mismo para evitar tener esa consecuencia desagradable. En todo esto, la autorregulación actúa como moderador de la propia conducta, para evitar esos comportamientos. Al mismo tiempo, las consecuencias hacen que la autorregulación se desarrolle cada vez mejor. Aprendizaje por observación y desarrollo del ser humano. El aprendizaje observacional acelera y posibilita el desarrollo de los mecanismos cognitivos complejos y de las pautas de acción social. Ambos son considerados procesos de humanización. Los niños también aprenden a predecir. No todos los comportamientos de un adulto o modelo son observables para el niño, por lo cual el aprendizaje observacional tiene sus límites y no es el único por el cual el niño aprende y se desarrolla. Motivación. Tipos de incentivos. Vicarios. Lo que vemos que recibe el otro al hacer algo. Directos. Consecuencias de la misma conducta. Internos o autoproducidos. Recompensas autogeneradas. Automotivación. Y lo que para algunos es reforzante o incentivo, para otros no lo es. Teoría social del aprendizaje y desarrollo humano. A lo largo del desarrollo y como consecuencia de la educación, entre otros factores, los mecanismos de autoevaluación y autorrefuerzo cada vez van adquiriendo un papel mucho más decisivo. En realidad, el desarrollo de estos mecanismos es uno de los principales objetivos de la educación. Los sistemas de autoevaluación y autorrefuerzo constituyen el fundamento de la motivación intrínseca. Estos reforzadores se desarrollan en gran medida gracias al proceso de modelado y al aprendizaje por observación. Los modelos transmiten criterios de evaluación que influyen fuertemente en los criterios que utilizan los niños o adolescentes en desarrollo, que son los observadores para valorar su propia conducta. La autoexigencia o autoindulgencia dependen de lo que ven los niños en sus padres y en sus maestros a lo largo de su desarrollo. Para finalizar, Bandura desafió el conductismo y se adentró en el cognoscitivismo de una manera en que explicó los mecanismos cognitivos que intervienen en el aprendizaje observacional de manera muy completa y sólida. Ahondó en los conocimientos sobre el modelaje y el aprendizaje vicario. Sus aportes en aquella época fueron muy importantes y aún ahora nos siguen siendo de gran utilidad.